Iba a ver a mi hija, a ver si estaba con los jóvenes. Y me dijeron, no, es para jóvenes. Me sentí tan mal. Dije, gracias. A mí me encanta cuando cantamos eso porque son cantos que tienen mucho contenido. Si ustedes se dan cuenta, estamos diciendo, hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. El Espíritu Santo tiene grandes cosas y tiene libertad para sus hijos. Y me encanta porque este es un tema que va muy ad hoc con nuestra celebración, ¿verdad? Que es nuestro movimiento de independencia. El 16 de septiembre conmemoramos el grito de independencia que se dio en 1810. Y pues bueno, antes de continuar con la predicación, yo quiero pedirles que cierren sus ojos ahí donde están, que pongan su mano en su corazón. Si los jóvenes pasen con jóvenes, y dígale: Señor bendito, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, y te pido que me enseñes algo. Yo quiero aprender de ti. Dile que no hable la persona que está enfrente, que hables tú. Y yo como tu embajador, mi Señor, en este momento, yo declaro que dependo completa y totalmente de ti, Espíritu precioso y hermoso, mi amor, precioso mío. Te pido que seas tú el que fluya en este día. Gracias, gracias, precioso, te amo tanto. En el nombre de Jesús, ahora estamos dispuestos a escuchar más de ti. Amén. Y en 1810, el conocido padre de la patria, Miguel Hidalgo Costilla, da el grito de independencia. Fue una historia de 300 años, son muchos años, 300 años, porque desde la caída de México Tenochtitlán en 1521 hasta el movimiento que inicia en 1810 pasan aproximadamente 300 años para que pudieran recuperar su libertad. Y no voy a entrar ahorita en temas políticos, si se recuperó o no se recuperó, no es algo que tenga que ver con la predicación. Pero sí me llama la atención que fue un movimiento que duró 11 años. Es decir, este movimiento de independencia, no crean ustedes que hoy se gritó y mañana somos libres porque alguien lo gritó. No, se grita hoy y pasan 11 años para que se consume, para que se concrete. No fue el día que se grita. Sin embargo, es el día en el que se toma la decisión. Diga conmigo: decisión. Es el día en el que se toma la decisión, en el que la gente dice: estoy cansado, ya no más. Hoy gritamos y hoy decimos: somos libres, viva México, e inicia el movimiento de independencia que termina 11 años después, en 1811, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, de las 3 garantías. Y entonces me llama la atención porque digo, qué interesante, todo en la vida son procesos, ¿verdad? Todo tiene un proceso. Cuando usted quiere algo, cuando usted anhela algo, pues va a tener que tener un proceso. El proceso es iniciar, aprender, capacitarte y pelear por lo que quieres. Eso es historia. Eso es historia. Y nosotros tenemos que aprender de ella. Entonces me encanta porque el movimiento de independencia es un movimiento que deberían de vivir muchos jóvenes hoy en día. Si no me vean feo. Aprender a independizarte no es malo. Aprender a dejar de depender es importante. Independencia es: yo voy a ejercer el valor que tengo de tomar mis decisiones. Yo voy a ejercer ese valor con madurez. Y en muchas ocasiones vas a ejercer mal ese derecho que tienes. Pero la independencia en nuestro país me encanta porque yo veo ahí cómo se rompen cadenas y se rompen yugos, y se parece tanto a lo que Dios hace en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y yo le quiero preguntar en esta mañana: si Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, ¿qué fue lo que se perdió? Esta pregunta se la han hecho muchas veces. Dígame por favor, ¿qué fue lo que se perdió? La relación de Dios con el hombre. ¿Qué más se perdió? Prosperidad, nuestras bendiciones. ¿Alguien más me puede poner más ejemplos aparte de hermana Rocío, que está aquí en la predicación?
Nada se perdió, usted es completamente pleno, no le falta nada. Tiene todo, salud, felicidad, plenitud. La salvación de qué? Muy bien, esto me sirve también de ejemplo. La obra más fuerte de Satanás ha sido esclavizar al ser humano durante cientos de años, quitándole la felicidad, la plenitud y dejándole en amargura, quitándole su tranquilidad, quitándole su sueño. Inclusive hay personas que piensan que tienen mucho cuando lo único que tienen es dinero. Y el tener dinero no significa tener plenitud. Uno de los periodos más plenos que he vivido, yo creo que es en este momento en el que llevo 6 meses emprendiendo sin un ingreso fijo. Y yo tenía un ingreso que para mí era muy buen ingreso. Y es el periodo de los más plenos. Entonces me da mucha risa porque digo, Señor, hoy entiendo tanto lo que tanto he predicado. Que hay veces que la gente lo único que tiene es dinero, porque cuando uno tiene dinero uno piensa que tiene un valor. Y de pronto no se da cuenta que tu valor no es por lo que tienes, sino por lo que eres. Y más por lo que eres en Cristo Jesús. Y de pronto me doy cuenta que hay felicidades que no se pueden comprar. Y que hay gente que quisiera pagar por tener esa tranquilidad, esa felicidad de disfrutar a su familia, esos minutos de poder disfrutar a la gente que aman. La salud, tan importante la salud. Yo recuerdo cuando estuve enfermo, cuando estaba en el hospital. No sé si usted alguna vez ha estado en un hospital o yo soy el único descuidado con mi cuerpo, pero estaba en el hospital anhelando estar en el puesto precioso y ungido de carnitas. Amén. Y estoy comiendo pollo sin sal. Anhelando estar en el pasillo del cine con mis palomitas. Amén. Ya se nos antojó. Y festejando con mi familia, abrazando a la gente que amo. Pero lo primero que hacemos cuando estamos con la gente que amamos es estar pensando en el trabajo. Y lo segundo que hacemos cuando estamos en el trabajo es estar pensando en la iglesia, que no hemos orado y no hemos buscado a Dios. Y cuando estamos en la iglesia estamos pensando en nuestra familia. Sería bueno que ya conviviera con ellos un poquito más. Y de pronto Satanás nos va robando nuestra felicidad. Entonces cuando yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que Satanás nos ha robado? ¿Y qué fue lo que Jesucristo vino a salvar? Me encanta cuando dicen que nos vino a salvar del pecado y empezamos en un tema ahí religioso muy bonito, ¿verdad? Así, oh sí, Señor. Pero en la vida diaria, ¿qué es lo que Satanás te ha robado? La paz. Una paz tan valiosa, porque puedes tener todo en orden, pero ni siquiera estás tranquilo en el trabajo cuando sabes que la persona que amas está muy enojada contigo por un malentendido y ni siquiera es tu culpa. O cuando estás dudoso de la persona que amas estará con alguien. Y de pronto por allá nos dicen, ten cuidado que te lo están sonsacando, ¿no? Y, ay, me lo estarán sonsacando. ¿Y qué pasa si de pronto dices, es que el hijo que amo, la hija que amo está muy tarde y está en la calle y hay mucha inseguridad? Satanás robó más de lo que a veces nos podemos imaginar. ¿Qué sucede? Creo que desperté a alguien, vi a alguien brincar. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando nosotros conocemos a Dios, debemos de saber, debemos de poner atención en lo que Dios hace para nosotros. Hay personas esclavizadas a vicios, a actividades que finalmente es para destrucción de su vida. Vicios y actividades, comportamientos que probablemente no están prohibidos en la Biblia, que probablemente no están tipificados como blancos o negros, como buenos o malos. Son comportamientos grises a los que tú no te has dado cuenta que pueden dañar tu vida. Y como no están en la Biblia, las puedo seguir cometiendo. Cuando te vuelves muy irritable y no me gusta que nadie me diga nada. Cuando te vuelves muy celoso, muy triste, muy amargado. Ah, no, yo no salgo con nadie, no me gusta. De pronto todos caemos en eso. A mí me ha pasado que a mí no me gustan los lugares muy aglomerados. No me gusta que haya mucha gente, porque me estresa un poco a veces. Pero cuando la gente que te ama te dice, hoy vamos a ir a la plancha del Zócalo, ay Dios mío, ten piedad de mí. Pero quítate lo amargado. A veces es importante que te abras a la gente, porque puede ser tal vez que ese momento especial que tú estás renunciando es parte de lo que se te ha robado. Y por experiencia o por comportamientos repetidos seguimos cometiendo el mismo error que cometió nuestro papá, nuestra mamá. Y de pronto me acuerdo a mi papá diciendo, es que yo no voy a lugares aglomerados.
Ya vi de dónde lo aprendí. Es el momento de desaprender. Es el momento de desaprender. Es el momento de cambiar. Es precioso darte cuenta que hubo un movimiento de libertad en nuestro país. Pero, ¿cuánta gente sigue cautiva? Incluso entre las personas que nos decimos conocer a Dios, podemos pensar que viviendo en la gracia podemos hacer lo que queremos, incluso esclavizarnos nuevamente al pecado. Y volver a tener actividades incorrectas porque estamos en la gracia. Y vamos a ver qué dice Dios de esto. No se preocupe, yo no voy a hablar de condenación, no tenga miedo. No me gusta hablar de eso. Me gusta hablar de la libertad en Cristo Jesús. Hoy venimos a hablar de su libertad. Pero se ha dado cuenta que hay ciertos patrones, que hay ciertas conductas y que hay ciertas estrategias. Diga conmigo estrategias para que despierte. Ciertas estrategias que ocupa Satanás para robarle su libertad. Y no lo digo yo, no, eso les pasa a los que no vienen a la iglesia. No, eso le pasa a los hijos de Dios. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a encontrarnos con una diapositiva que usted dice, ya sé de qué va a hablar. Vayamos por favor a Mateo capítulo 13, del versículo 18 al versículo 23, en donde viene una parábola, que es la parábola del sembrador. Qué bueno que todos se la saben. Levante la mano, ¿quién se la sabe? Bueno, los demás que no se la saben hoy no se van a aburrir tanto como los que levantaron la mano. La parábola del sembrador nos dice que un día salió un sembrador a esparcir las semillas. Pero no todas las semillas dieron fruto. Diga conmigo fruto. No dieron fruto. Y cuando no dan fruto, quiere decir que el propósito de la semilla no se cumplió. Para lo que fue creado esa semilla se ahogó. Quiere decir entonces, cuando Jesucristo nos dijo esto, que hay semillas que se van a morir sin dar fruto. Y esto es dentro del camino de Dios. Es para usted y para mí. Te está diciendo aguas. Aguas. Porque hay estrategias que Satanás va a ocupar en contra tuya. Y estas estrategias las podemos ver. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver un poco de las artimañas de Satanás que utiliza para mantener esclavos a los hijos de Dios. Lo que Dios ha hecho es traerte libertad. Pero Satanás no quiere que tú te enteres de eso. A él no le conviene que tú sepas eso. ¿Por qué no le conviene que usted sepa eso? Hola. ¿Por qué no le conviene a Satanás que usted conozca cuáles son sus estrategias? Porque te sigue engañando. Por la misma razón que muchos pueblos que muchos gobernantes mantienen ignorantes a su pueblo. La palabra de Dios nos ha enseñado: y conocerás la verdad, y la verdad te mantendrá y te hará libre. La verdad es la que te va a hacer libre. Y eso es en todas las áreas. Si usted estudia política y de pronto ve el comportamiento de los políticos, yo no estoy hablando de mi país, no es el objetivo de esta predicación, pero usted se va a dar cuenta, eso está mal. Y no le conviene al político. Cuando usted lo va a detener un policía de tránsito que va con toda la intención de que usted le patrocine su desayuno, a él no le conviene que usted conozca de reglas de tránsito, porque si usted conoce le va a decir usted está mal. Eso no dice el reglamento. Y entonces él va a tener que buscarse a otro ignorante que le dé el desayuno. La ignorancia es mala. Entonces para nosotros es importante aprender, porque el aprendizaje acaba con la ignorancia y el aprendizaje nos mantiene bien, Rosy, nos mantiene bien. Yo quiero empezar a sentir más libertad en este lugar, porque la verdad lo mantiene libre, es hijo de Dios. Entonces dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
este fue el que sembrando junto al camino, pero este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Vamos a regresarnos una, por favor. Ok. ¿Me puede decir usted cuál es un impedimento para que usted sea libre? Aquí nos está diciendo. No oír. No oír las aflicciones. No entender. Distraerte mientras está predicando, se te está hablando de libertad y estás con cuerpo ausente y mente, no, cuerpo presente y mente ausente. ¿No? A mí me encanta trabajar con niños, porque cuando trabajo con niños trabajo con gente muy honesta. Los niños son honestos. Tan honestos que el otro día me dice mi hijo, ay, qué bueno que no me voy a morir todavía. Primero vas tú, ¿no? Pues sí, pues va en orden, ¿no? Por edad. Estaba preocupado, pero después vi que primero vas tú y después va mamá y después va Carlos y después voy yo. Gracias, hijo, que no te preocupes, me encantas. ¿Eh? Los niños son honestos. Y un niño cuando no te pone atención está brincando por todas las sillas, por todas las bancas, está agachándose, está abajo. Sin embargo, le preguntas a ver de qué di la clase y te contesta todo. Y el adulto es al revés. Está sentado, pero su mente está la 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 la. Y cuando le preguntas, amén, amén, hermano, ¿cómo amén? Le estoy preguntando, dígame quién está dormido y gritan amén. Y luego para ver quién está dormido y tristemente me voy decepcionado porque todos gritan amén, ¿no? Los adultos así son. Siguen haciendo lo mismo, pero en su mente. Entonces aquí vemos que uno de los impedimentos es no oír, no escuchar. Cuando tú no escuchas lo que Dios quiere hacer esta semana en tu vida, te vas a ir toda la semana preguntándole a Dios, Señor, es que yo no sé qué plan tienes para mí, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Me chocaron. Y no pusiste atención que el domingo dijo, no te preocupes, todo lo que te robe Satanás, yo te lo voy a regresar 10 tantos más. Necesitamos que te robe algo para que te bendiga 10 tantos más. Pero como no pusiste atención y te estabas dormido, preocupado porque el pozole se quedó prendido, entonces ya no escuchaste. Otro impedimento, los afanes de este siglo. Vamos a poner la siguiente y la siguiente, por favor. Otra. Esa, mira. Entonces vemos que oír la palabra del reino y no entenderla sería igual a estar distraído al oír la palabra de Dios. No entiendo la palabra, no la estudio. ¿No? ¿Alguna vez le ha pasado que no pone atención mientras alguien está hablando enfrente y usted nada más ve cómo mueve los labios mientras usted está pensando en algo más? No quiero testimonios, pero sé que nos ha pasado. La falta de estudio. Yo no sé de qué está hablando aquí mi Dios cuando dice que ya nos hizo libres. Si Miguel Hidalgo inició el movimiento, ¿de qué libertad nos habla? ¿De qué libertad me habla? Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza los problemas, lo que nos decía nuestra hermana, los afanes. Es que yo cuando busco a Dios me va peor, hermano. Cuando yo suelte este vicio, voy a ir a la iglesia. Ustedes van ahí porque son buenos. Oh, hermano, usted que está más pegado a Dios. Yo nunca he visto en la palabra de Dios que diga, a ver, los vamos a acomodar en orden de pecados. Cuando no, tú te vas hasta atrás. Tú adelante, tú nada más mientes. No. Todos estamos pegados a Dios. Jesucristo nos lavó y nos compró y nos dio libertad.
¿Por qué tiene que estar más pegado el que está enfrente y menos pegado el que está atrás? Si fuera por ese orden, imagínense. Al cielo me tocaría hasta atrás, hasta la orilla. Ese no es Dios. Pero cuando tienes problemas te sientes abandonado. Y sientes que Dios no está. Y entonces todas esas estrategias que Satanás ocupa para alejarte de su camino, rinden un fruto, pero para él. Él ya mató una semilla, otra semilla, y cientos de años de experiencia con la humanidad lo avalan. Él tiene años haciendo caer a la gente, años haciendo que las semillas no den fruto, años haciendo que el profeta se muera sin dar profecía, años haciendo que el ingeniero se muera sin estudiar ingeniería, años haciendo que ese hombre que nació para ser una persona potente, fuerte y con una familia grande muera sin familia y muera solo y muera en la esclavitud y muera en la soledad, años haciendo que la gente no cumpla su propósito, años haciendo que esa hermosa semilla de felicidad no dé fruto. Amargando a la gente. Una persona que fue hecha para estar contenta y todo el día está amargado. ¿Los conocen? No, tampoco quiero testimonios. Esa gente que todo el tiempo está triste, depresiva. Y no fue hecha para estar depresiva. Y no fue hecha para estar enojada. Tampoco fue hecho para que tu mente siempre esté girando alrededor de ¿y qué me voy a preocupar? ¿Y qué me voy a poner? Y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Y tu familia, Dios te la dio para que seas feliz. Ay no, ellos estorban. Y hoy en día los jóvenes no quieren familia, no quieren compromiso, no quieren nada. Entonces, todo el propósito que Dios tiene para la gente, el potencial que Dios tiene para tu vida, puede irse y puede morirse. No lo digo yo. Y me puedes decir es que Dios no es tan malo para dejarme morir sin que mi propósito se cumpla. Dios no es malo. Dios te dio un foquito rojo que dice aguas, alerta, te quieren robar tu felicidad. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, poder, vanidad, dinero, ambición, estrés. No, es que miren, yo no estoy en contra de que la gente trabaje y de repente no pueda ir a la iglesia. Yo no estoy en contra de eso porque a todos nos pasa y tenemos familia y un muy mal hábito que es comer todos los días. Y tenemos que trabajar, por supuesto, es normal. Yo nada más le voy a hacer una pregunta. Cuando usted tiene una actividad que lo distrae de Dios, ¿no será Dios poderoso para ayudarnos y darnos otra actividad que no quite esas 2 horas que le dedicamos? Dios es amor. Y Él nos puede dar otro trabajo. A mí me ha tocado trabajar en días así. Días que nosotros le dedicamos a Dios y yo le digo, Señor, me encanta, gracias, tus bendiciones son hermosas, pero dame un trabajo que me deje estar contigo. Porque a veces cuando vivimos en la gracia, yo les digo que la gente que vive en la gracia es la libertad de hacer lo que queramos porque Jesucristo nos hizo libres. De repente nos regresa la desgracia del pecado y nuevamente esclavizarnos. Porque aunque seas hijo de Dios y tú sigues cometiendo errores, va a haber consecuencias. Siempre. Eso no es un tema de religiosidad, ni un tema, oh, pecado, te vas a ir al infierno. No. Es importante conocer cuáles son las artimañas que ocupa Satanás para que tú no seas libre. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque de pronto nos encontramos con que nuestro modelo a seguir, que es Jesucristo, de pronto no se está volviendo ese modelo que debería de ser. Jesucristo dijo, todo lo que yo hago ustedes también lo van a hacer y cosas mayores. Amén. ¿Cuántos quieren hacer lo que hizo Jesús en la tierra? Amén. Resucitar a un muerto. Hoy se oye súper bien, ¿verdad? Orar por un enfermo porque sane. ¡Wow! Ver el mundo espiritual porque resulta ser que el don de ciencia y sabiduría que Dios pone en tu vida te puede ayudar. Para los hijos de Dios es hermoso conocer que tenemos un Dios vivo, ¿sabe? Para mí es precioso conocer que mi Dios se preocupa por mi tranquilidad, que constantemente me está hablando y me está revelando y me está mostrando temas que para mí son de vital importancia. A lo mejor ustedes lo saben, los que no saben, hace una semana falleció mi abuelita Trinidad, que venía a la iglesia. Una abuelita que, bueno, yo siempre creo que fue la que más me quiso de mis abuelos, la que más. Y no porque acabé de morir, pero para mí fue una persona preciosa. Y entonces, cuando yo estaba con ella, en los últimos días, yo ya la veía muy, muy mal.
Y cuando estábamos orando por ella, 3 semanas aproximadamente antes de que falleciera, me pregunta a mi tío, oye, ¿y cuánto sientes que le falte para que se vaya? Y yo veía ahí, mientras estaba orando por ella, le digo, aproximadamente 3 semanas es el tiempo que... Y sí fue aproximadamente 3 semanas, menos 2 días. Y ese es Dios. Porque qué preciosidad saber que en 3 semanas se va a ir la persona que amas. Te da el tiempo de decirle a la gente, vengan, despídense, les quedan 3 semanas, les quedan 2 semanas, les queda 1 semana, porque sabemos el tiempo. Eso quiere decir que donde ella está, un día yo también estaré. Con mi abuelita, con mi papá, con la familia que amo, disfrutando de ellos. Pero esa es la libertad que Dios nos dio. Ese privilegio lo tienen pocas personas. Y ese privilegio es la libertad que Dios quiere que tú disfrutes. Que sepas que te ama, que sepa que no debes de vivir angustiado, que no debes de preocuparte a dónde vas a ir después de esta vida. Todo eso son bendiciones de Dios. Y Jesucristo es el modelo a seguir. Jesucristo decía, todo lo que yo hago me lo dice mi Padre. Es decir, tener una relación directa con Él. Todo lo que tú hagas te lo va a decir tu Padre. Y me encanta, porque 1 semana antes de que fallezca va mi hermano Jaime y le digo, ¿cómo ves? Me dice, sí. Esta semana hay que hablar con mi tío. Y hagan de cuenta que nos ponemos de acuerdo, que platicamos. Ya sabíamos prácticamente el día, tío, ya tienes que empezar a ver esto y esto y esto, porque es esta semana. Y tal cual. Y todavía bien decente, mi abuelita se ve en viernes en la noche para que no faltemos al trabajo, ¿no? Realmente es una belleza de Dios saber que puedes caminar bajo el poder de Dios. Pero eso tiene un costo. Eso no es gratis. Amén. Diga conmigo, costo, precio. ¿Cuál es el precio que usted debe de pagar? Dios ya lo pagó todo. Sí, ya lo pagó todo. Pero ¿no sería bueno que dieras tu grito de libertad y que empezaras a caminar en ese proceso? ¿No sería bueno que te liberaras ya de ese carácter feo, de ese rencor? De ese rencor que te tiene todos los días amarrado a una persona. Ese enojo. ¿Por qué te fuiste, tía? ¿Por qué te fuiste, mamá? ¿Por qué te fuiste, papá? Si mi papá me hubiera querido, si mi tío me hubiera querido, si mi primo, si mi hermano, si me hubieran dado el ascenso que yo quería. Realmente tú debes de preocuparte por las cosas de Dios y Dios se va a preocupar por tus cosas. Tú preocúpate por los negocios de Dios y Jesucristo nos lo enseña en Lucas 2:49 cuando nos dice, ¿por qué me buscan? Jesús era niño. ¿Recuerdan este pasaje de la Biblia? Jesús se les perdió. Yo no quiero acusar hoy a María y a José, ni quiero ir con el DIF, pero se dieron cuenta un día después de que su hijo no estaba. ¡Qué vergüenza! Digo, sí soy descuidado, pero a mí nunca se me han olvidado mis hijos 24 horas, entonces ya me quedo tranquilo y digo, bueno, hay peores. ¿No sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar? Le contesta Jesús cuando lo encuentran. ¿Dónde te conviene estar? No me vea feo, dígalo. ¿Dónde le conviene estar? Hermano, a usted le conviene estar en los negocios de su padre. A usted le conviene. Escuche, ¿eh? No está diciendo, es que a Dios le conviene que yo esté con Él. Le hago falta. No. A mí, diga a mí. A mí me conviene estar en los negocios de mi padre. Y otra versión dice, ¿por qué tenían que buscarme? Esa versión me encantó. Dije, ay, mira. ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Quiere decir que estar con Dios también es un negocio. La primera vez que Dios me habló, bueno, no la primera, una de las ocasiones que Dios me habló, recuerdo bien que estaba un hermano que hacía muchas sanidades y milagros, los pies crecían, cosas preciosas. De él hay milagros tremendos, ojos que nacieron de nuevo y cuando él estuvo con nosotros yo estaba muy feliz. Entonces yo recuerdo bien que dijo, ¿quién quiere que ore por ustedes? Y yo la verdad, es chistoso, pero a mí siempre se me olvida el milagro que necesito en ese momento, siempre. Y entonces, a veces yo he dicho, bueno, ¿qué quiero? O todos sabemos qué quieres, pero se me olvida. Entonces yo dije, ya sé, que ore por mis dolores de cabeza.
O algo tengo que orar, pues tengo que pasar con él. O sea, yo quería pasar, era un señor que tenía una unción increíble. Yo lo veía caminar y decía, no hombre, este señor camina, seguro tiene un ángel de cada lado caminando. Es impresionante cómo sana a la gente, cómo hace milagros. Y entonces me fui a parar junto de él y digo, yo quiero que eres por mí. Y cuando pone su mano se empieza a reír a carcajadas y me dice, hola socio. Me dice, sí. Eres un siervo igual, pasas por esto, tienes esto y tienes un miedo de decirle a tu familia que te vas a dedicar a servir este tiempo a Dios porque vas terminando. Yo, sí, espérate. Y estaba mi familia ahí. Entonces dice, vas a servirme y no tengas miedo, yo pago mejor que cualquier empresa. Gracias. Ya no tengo miedo, ya les dijiste. Y a partir de ahí, me encantó ver cómo decía, yo pago mejor que cualquier empresa. ¿Sabes algo? Te conviene estar en los negocios de tu padre. Nunca me ha faltado nada. Y sí me ha faltado trabajo, pero no me ha faltado nada. Tengo todo lo que necesito y más allá de lo que necesito, porque cuando no vienen por una fuente, vienen por otra y viene por otra. Pero tengo un Dios fiel y amoroso y cuando uno entra en crisis, lo correcto es recordar, me conviene estar en los negocios de mi Padre, me conviene a mí porque es ahí donde yo invierto. Y la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si tú le siembras tiempo, si tú le siembras espacio, si tú le siembras dinero a Dios, Él te lo va a regresar a Dios, no a nosotros. Ojo, a Dios. Ahora veamos. ¿Qué dice la siguiente, por favor? ¿Cuáles son los distractores en tu vida? Esta diapositiva la vas a llenar tú. ¿Qué es lo que te está distrayendo de tomar tu libertad? Recuerdo bien que una vez escuché un predicador platicar que cuando se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, había muchos esclavos que no sabían que ya eran libres. Así que seguían viviendo con su dueño, con su amo, con su patrón. Pero hay algo peor. Cuando se enteraron que eran libres, dijeron, qué padre, soy libre. ¿Y a dónde voy? ¿Y ahora qué hago? No tengo casa. Mi cama está aquí adentro. No, ¿a quién se le ocurrió esa tontería? Yo me regreso. Porque no sabían vivir en libertad. Y hay ocasiones que los hijos de Dios no saben vivir en libertad. ¿Mi rencor? ¿Y si perdono después, qué hago? ¿Y si perdono a mi esposa después de que platicamos? ¿Y si Dios me sana? ¿Y ahora quién se va a compadecer de mí? ¿Me va a dar mi limosna? ¿Y si Dios me da trabajo? Ay, voy a estar bien cansado. Y con esos horarios más. Así que nos regresamos al lugar de donde salimos. Porque no estamos escuchando. Porque los afanes de este siglo nos están moviendo. El afán de este siglo es tu afán por tener lo que todos tienen ahora y más allá. No es malo tener, ojo, no es malo. Bendito sea Dios que nos ha prosperado conforme a sus riquezas en gloria, amén. Bendito sea Dios que Él se preocupa por nosotros y nos da más allá de lo que necesitamos, amén. Precioso es Dios, hermoso es Dios. Pero ¿qué pasa cuando eso se vuelve un distractor? Amén. ¿Qué pasa cuando eso se vuelve un distractor? ¿Qué pasa cuando, como al pueblo de Israel, cuando le dieron todo el oro, el pueblo de Egipto le dio oro al pueblo de Israel? Dios tenía un plan sobre ese oro. Dijo, como van a salir al desierto, no van a tener oro. Ellos van a pasar por pueblos y van a necesitar dinero, van a necesitar hacer un tabernáculo, van a necesitar servirme. Había un plan con ese oro. Lo primeritito que hicieron con ese oro fue un becerro de oro. No regresa Moisés, Dios no existe, hagamos un becerro de oro. Un becerro que después Moisés mandó a moler y se lo tuvieron que comer. Lo que era una bendición se convirtió en una maldición.
Dios te dio libertad. Amén. Se ha convertido en una maldición. ¿Qué es lo que te detiene para buscar el propósito y esa libertad que Dios tiene para ti? Veamos por favor rápidamente la siguiente diapositiva en Juan 8:34. Y dice: ciertamente les aseguro que el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Y entonces yo te puedo decir que cuando una persona es esclavo del pecado, entendiendo por pecado a desviar tu vida del objetivo, porque eso es pecar. Anteriormente yo les he platicado muchas veces, pero para los que no han escuchado, cuando anteriormente se lanzaba una flecha y la flecha no daba en el blanco, sino se iba a otro destino, se decía la flecha pecó. Eso es pecar. No es una mancha negra en tu corazón que te tiene marcado espiritualmente y cuando te ve Dios dice: oh no, él está en pecado. No, quiere decir que el propósito de Dios para tu vida no se cumplió. Tú ibas con un objetivo y te desviaste. Entonces, cuando tú pecas, no es que estés lastimando a Dios, es que te estás lastimando a ti mismo. Y entonces dice que el que peca es esclavo del pecado. Y eso te puede causar tristeza. Y créanme, yo conozco muchas personas que viviendo bajo vicios, lo único que han cosechado es tristeza, soledad, amargura. Aún esas personas que dicen: no, es que yo soy muy bueno y voy a tener tantos tipos de drogas y voy a hacer este tipo de cosas y voy a tener actividades que están en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios, llegan a pasar por este tipo de situaciones, por ira, por enfermedad y por pobreza. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Amén. Por tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Está en el Nuevo Testamento para los que no lo crean. En el Nuevo Testamento también dice Juan 8:36. Así que si el Hijo te libera, serán verdaderamente libres. Así que Jesucristo te libera, vas a ser verdaderamente libre. Amén. Luego dice en Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen santidad que los conducirá a vida eterna. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Quiere decir que los pobres necesitan una gran noticia: Dios te va a prosperar. Eso está diciendo Jesús. Y después dice: me ha enviado a proclamar libertad al cautivo. ¿De qué áreas tú necesitas libertad? ¿En qué áreas estás necesitando la libertad de Dios en tu vida? ¿En qué áreas? ¿En amargura? ¿Acaso en tristeza? ¿Falta de perdón? ¿Economía? ¿Cuál es esa área en la que necesitas libertad? ¿Cuál es? Pobrecito de mí, que siempre me va bien mal. ¿En qué áreas necesitas libertad? ¿En qué áreas necesitas que el poder de Dios se derrame en tu vida? ¿En qué áreas? Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Quiere decir que Dios sana enfermedades y hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que están aquí pueden creerle a Dios? Si usted puede creerle a Dios, puede decirme amén cuando le pregunto cuántos saben que tenemos un Dios de milagros, un Dios de sanidad, un Dios que nos vino a ser libres. Jesucristo vino a hacerte libre. Ya no vas a vivir más en enfermedad. Ya no tienes por qué vivir más en tristeza. Ya no tienes por qué vivir más en miseria. Los problemas vienen, sí es cierto. Los problemas están, claro que sí, somos personas normales. Pero aún dentro de esos problemas, Jesucristo te está diciendo: al que cree, todo le es posible. Yo tengo una solución para todo aquel que está dispuesto a creer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y después te dice: a los que creen en su nombre. Pero la gente se queda hasta hijos de Dios. A todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ah, qué bonito. Pero después te aclara: a los que creen en su nombre. Ustedes pueden creer en el nombre de Jesucristo, que es un nombre sobre todo nombre, que es un nombre que vino a liberarlo. Jesucristo tiene un nombre sobre todo nombre, y su palabra dice que si Él te libera, en verdad vas a ser libre. En verdad vas a ser libre. En verdad vas a ser libre. Amén. Hace unos días yo veía me mandaron un video muy interesante.
que dice que el ser humano tiene la capacidad de escuchar cosas buenas y no alegrarse. Y pasaba el ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen porque está en redes sociales, de esta persona que estaba hablando. Decía que Charles Chaplin, uno de los mejores comediantes que logró a nivel internacional ser famoso sin abrir la boca, ¿no? Él contó un chiste una vez frente al público. Y cuando contaba frente al público su chiste, la gente se rió y les encantó. Y después les dijo, ahí les va otro. Y les vuelve a contar el mismo chiste, que nada más se rió la mitad. Y les vuelve a contar el mismo chiste y ya como que ya, ¿no? Está muy bueno tu chiste, pero 3 veces. Y les dijo, precisamente esto quería llegar. La gente tiene la capacidad de estar recordando cosas malas y sentirse mal cada que las recuerda. ¿Por qué me pegó? ¿Por qué me dañó? Y lo recordamos y nos volvemos a entristecer. Y nos volvemos a enojar. Y nos volvemos a sentir culpables. Pero cuando escuchamos las cosas buenas, ya la escuché una vez. No tenemos esa capacidad de disfrutar la buena noticia. Jesucristo te hizo libre. Y lo hizo para ti, porque te ama. ¿Saben dónde yo festejo ese grito? Mi grito de independencia lo festejo en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, he terminado la obra en ellos. Se consumó mi independencia. Se consumó la libertad que Jesucristo quiere que tú vivas. Amén. Pablito. Se consumó la independencia de los hijos de Dios. Ahí se dio tu libertad. Ahora te toca a ti tomarla. Ahora te toca a ti tomarla. En un país donde vivimos libertad o semilibertad, como usted quiera llamarle, usted puede ser libre. Usted puede vivir independencia. Independencia de los complejos. Independencia de la tristeza. Independencia de la falta de perdón. Independencia de ese dolor que te viene acabando, de ese mal hábito que no has logrado cambiar y que te está destruyendo con tu familia. Ese hábito que no... ¿Cómo cambio ese carácter, Señor? La palabra de Dios nos dice que nos dio dominio propio, que no nos dio un espíritu de cobardía. Pero a veces nosotros no lo entendemos y vivimos todavía bajo un Satanás que está queriéndote lastimar. Y mientras tú lo permitas, Él lo va a hacer. Tú hoy puedes dar ese grito de libertad y decir, no más. Soy hijo de Dios. Jesucristo lo compró por mí. Su palabra dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y abre la puerta, y está hablando también para los que le conocen. Muchos piensan, eso se usa para cuando no conocen a Dios. No. No se usa nada más para eso. No se usa nada más para eso. Se usa para decirte, tú que ya conoces de Dios de hace muchos años, hoy Dios te está diciendo, ¿me puedes abrir? Sí, hijo, tú que ya me conoces de hace muchos años, ¿me puedes abrir? Necesito que me abras, porque quiero entrar a esa parte de amargura en donde no has cambiado y no dejas de lastimar a la gente que te ama. Necesito que perdones eso que sucedió en tu vida y que no has querido cambiar. No dejas de culpar ese momento para decir, por eso me porto así, porque a mí me lastimó tal persona. Yo quiero entrar ahí y quiero sanarte y quiero derramar mi sanidad en esa área de tu vida. Él te quiere decir, ¿sabes por qué las cosas no están saliendo? No son ellos los que están fallando. No son todos los amigos que crees que están mal. Eres tú el que está mal. Y yo te amo.
y di mi vida por ti, para que tú seas libre. Usted puede tomar su libertad hoy. ¿Cuántos hoy, al grito de independencia, pueden iniciar ese camino y esa revolución en su vida? Radicalmente. ¿Sabe qué significa radical? Ya. Eso significa radical. Dios te llamó a ser libre. Así que si tú tienes fe, al que cree todo le es posible. Si tú puedes creerle hoy a la palabra de Dios, si puedes creer en el poder del Espíritu Santo, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Y lo puedes recordar hasta con la fecha. Si tú quieres, anótalo en el calendario y di: ese día, ese 15 de septiembre, di 2 gritos. Di un grito en la noche con mi familia muy a todo dar, pero el grito de la mañana no se me va a olvidar. Porque ese día tomé mi libertad. Ese día proclamé mi libertad. Pongámonos de pie unos segundos, por favor. Pongámonos de pie. Y si tú eres de las personas que como ellos ya estaban hartos y estaban cansados de quien estuviera juzgándolos, y si usted también ya está harto de lo que viene sucediendo en su vida y está consciente que necesita un cambio, solo si usted está consciente que necesita un cambio en su vida, en su comportamiento, en sus actitudes, en su vida, en su familia, en su economía, en su salud, solamente si ya está harto de las obras que Satanás viene a hacer en su vida, porque la Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y yo no sé ahorita en qué proceso vaya con usted, ¿verdad? Pero él no tiene por qué estar haciendo eso, amén. Él no tiene derecho, amén. ¿Cuántos se pueden declarar sanos este día? ¿Cuántos se pueden declarar libres en este día en el nombre de Jesús? Toda diabetes es quitada en este momento en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Porque somos libres, porque consumado es, porque por su llaga fui sano. No tengo por qué estar cargando con eso. Créalo y declárelo. Él está aquí. Aproveche y dígale: gracias. Gracias porque soy libre. No más rencor. A ese hombre, esa mujer que me dañaron, yo lo suelto en el nombre de Cristo Jesús en este momento. Dígale conmigo. Dígale conmigo: yo lo suelto en el nombre de Cristo Jesús y lo bendigo y la bendigo, y no más dolor sobre mi vida, porque a partir de hoy yo veo la presencia de Dios derramarse en mi vida. Y ahora en este momento declare su sanidad. Dígale: gracias, Señor, yo tomo mi sanidad en el nombre de Jesús. Esa sanidad que fue derramada en la cruz, yo la tomo este día en el nombre de Jesús. Y yo la tomo en el nombre de Jesús. Y yo le voy a invitar en este momento que, si usted es la primera vez que escucha un mensaje así, le quiero decir que Dios es amor, Dios es poder y Dios puede hacer cosas que usted no se imagina. Yo fui cuadrapléjico, desahuciado y estoy caminando. Según la medicina, yo no tengo que hacerlo. Según Dios en su grito de libertad, sí. Cierre sus ojos donde está y le quiero invitar a que reciba a Jesucristo en su vida este día. Reciba a Jesucristo en su vida y repita conmigo: Señor Jesús, este día te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te pido que entres y ponga su mano donde necesita que Él entre. Si es un rencor, si es un dolor que lo viene carcomiendo, si es tristeza, si es rechazo, si es soledad, ponga su mano en su corazón. Si su problema está en su cuerpo, ponga la mano en su cuerpo. Póngalo ahí donde está doliendo y dígale: en el nombre de Jesús, yo desato el poder del Espíritu Santo en esta área de mi vida. Y ahora en este momento el Espíritu Santo va a dejarlo ver cómo se empieza a derramar ahí. Y empieza a sanar esa área que ha venido doliendo. Y empieza a sanar eso y te dice: hijo mío, en ese momento en el que estaba siendo lastimado, yo estuve ahí. Dígale conmigo: Espíritu Santo, déjame verte. Déjame verte. Y véalo ahí. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento mientras usted está siendo lastimado? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento mientras usted está siendo dañado? Él lo está viendo y lo está abrazando. Y le dice: hijo, te amo. Yo no soy el culpable de esto que te hizo, pero sí voy a estar contigo y yo te voy a sanar. Y ahora derramo de mi ungüento sobre ti, en tu corazón,
ese ungüento que sana, ese ungüento que restaura, ese ungüento que limpia. Pon tu dolor sobre de Él. Pon tu dolor frente a Él y dile: te entrego este dolor, te entrego esta amargura, te entrego esta tristeza, esta enfermedad, esta traición, la traigo a tus pies en el nombre de Jesús. Desátate.